El cuerpo humano. Hiperlibros de la ciencia. Clasificación 612, C37 de Cagliano, Stefano. Marta Leticia Sierra Morales. Un mamífero muy especial. Los casi 6,000 millones de hombres y mujeres que viven en nuestro planeta pertenecen a la misma especie animal, Homo sapiens. Como cualquier animal, ocupamos un lugar bien definido en la clasificación de los seres vivos. Los zoólogos nos inscriben en el subgrupo de los vertebrados, porque poseemos espina dorsal y esqueleto interno, y en la clasificación de los mamíferos, porque nutrimos a nuestras crías con la leche que producen las glándulas mamarias. Entre los vertebrados nos incluyen en el orden de los primates, al que también pertenecen los monos. Sin embargo, poseemos algo distintivo empezando por el aspecto externo. El ser humano es el mamífero que tiene el vello más corto y liso. Además, es el único de los primates capaz de permanecer erguido sobre sus patas posteriores y de moverse exclusivamente con estas. De manera, le quedan libres las manos para transportar o manipular objetos. Otras diferencias son menos evidentes, pero no por ello menos importantes. Por ejemplo, somos casi los únicos primates capaces de comer cualquier tipo de alimento y nos hallamos entre los pocos animales que se aparean y pueden tener hijos todo el año. También figuramos entre los animales más longevos. Pero lo que nos distingue más de los animales son dos características únicas y exclusivas de los hombres, que somos inteligentes y libres. La primera se manifiesta de muchas maneras y muy especialmente en el lenguaje. La segunda nos hace capaces de amar y por lo tanto de decidir por encima incluso de nuestras inclinaciones espontáneas. Por todo ello no es estrictamente correcto incluir al hombre entre los animales, si no es por puras razones metodológicas como se hace en este volumen que trata el cuerpo humano. Nuestros hijos poseen al nacer un cerebro muy poco desarrollado que irá progresando a lo largo de los años. Una especial adaptación de la dentadura y del aparato digestivo nos permite comer casi cualquier tipo de alimento. Somos los mamíferos que tenemos el pelo más corto, a excepción del cabello que sirve para protegernos de los rayos solares. En correlación a su peso corporal, los seres humanos tienen un cerebro 3 veces superior al de los demás primates. El ser humano es una de las pocas especies del mundo que no posee periodos de celo. Pertenecemos a la especie donde los hijos necesitan durante más tiempo la ayuda de los padres. ¿Cómo es el cuerpo humano? El cuerpo humano es como una extraordinaria máquina viviente formada por unas 100 billones de células que pertenecen a unos 300 tipos distintos. Las células del mismo tipo se agrupan en tejidos, como por ejemplo el muscular, y la unión de estos tejidos constituyen órganos, como por ejemplo el corazón. Los órganos a su vez se organizan en grupos llamados aparatos que están destinados a llevar a cabo determinadas funciones. El aparato digestivo se ocupa de digerir la comida y absorber los nutrientes, lo que proporciona energía y piezas de recambio. Gracias a la sangre, el aparato circulatorio distribuye oxígeno y elementos nutritivos a todas las células del cuerpo, de las cuales se extrae el dióxido de carbono y productos de desecho. Conectados estrechamente al aparato circulatorio están el aparato respiratorio, que garantiza el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con el exterior, y el aparato excretor, que permite eliminar las sustancias de desecho. El sistema muscular, junto con el esqueleto, nos permite sostenernos de pie y realizar cualquier tipo de movimiento, incluidos los involuntarios de algunos órganos internos. El sistema inmunológico nos protege de los microbios. El aparato reproductor es el único que difiere completamente en el hombre y en la mujer. Nos permite tener hijos. Los distintos grupos de órganos están conectados entre sí a través de una gran red muy compleja, coordinada por dos sistemas especiales. El sistema nervioso, al que pertenece el cerebro, recibe los estímulos procedentes del exterior y del interior del cuerpo, los reelabora y responde a estos con reacciones tanto voluntarias como involuntarias. Por su parte, el sistema endocrino, cuyo funcionamiento prácticamente no advertimos, contribuye a mantener y regular todas las funciones internas. El conjunto de todos los sistemas y sus órganos está cubierto y protegido por la piel.
El esqueleto es el armazón interno del cuerpo y está formado por huesos que se unen en determinados puntos. Los músculos se sirven del esqueleto como palanca para poder realizar los movimientos. Los músculos nos permiten mover las distintas partes del cuerpo gracias a su elasticidad, protegen los órganos internos de los golpes. Los órganos internos suministran nutrientes y oxígeno, protegen de infecciones, eliminan los excrementos, posibilitan la reproducción y coordinan todas las actividades del cuerpo. La piel es el revestimiento impermeable del cuerpo, sirve para proteger los tejidos y mantener constante la temperatura interior. El esqueleto está formado por 203 huesos, cuya función principal es la de ayudar a los músculos, sostener el cuerpo y permitir sus movimientos. Basta con tocarse la frente para hacer una idea de la dureza de los huesos u observar su resistencia en el caso de golpes y caídas, para apreciar también su gran elasticidad. Por otro lado, sin embargo, son muy ligeros. De estas extraordinarias propiedades es responsable su estructura. De hecho, en su interior los huesos son porosos como esponjas y en alguna ocasión, como en el caso de los huesos largos, no son otra cosa que cilindros huecos. Un estudio más detallado revela que están compuestos por una red de proteínas y por un tejido fibroso, el cual a su vez contiene una mezcla de sales minerales de calcio y fósforo. La primera les otorga elasticidad, mientras que el segundo dureza. Además, los huesos están hechos de una sustancia orgánica rica en células que los remodela sin pausa, robusteciéndoles en el caso de que, por ejemplo, tengan que soportar un peso mayor. Los huesos de los astronautas, por ejemplo, tras algunas semanas sin estar sometidos a la gravedad, se debilitan. Pero hay que tener en cuenta que si los huesos se rompen, se pueden soldar de nuevo. En las articulaciones, los huesos se mantienen unidos por cordones fibrosos, los ligamentos. En la mayor parte de los casos, las articulaciones son móviles, ya que permiten el movimiento de los huesos. En estas, los huesos se unen por medio de una cápsula que envuelve la articulación, mientras que los extremos óseos están recubiertos de una delgada capa de cartílago que favorece su deslizamiento. En el esqueleto también hay articulaciones fijas, por ejemplo, la existente en los huesos del cráneo. La espina dorsal es la columna que nos mantiene erguidos. En su interior se aloja la médula espinal, que está compuesta por huesos móviles llamados vértebras. Las costillas y el esternón forman una coraza que protege a los pulmones a modo de fuelles de sus movimientos hacia arriba y hacia adelante, provocados por la acción de los músculos intercostales externos. De ellos depende la respiración. De los huesos de la cadera y el hueso sacro forman un gran anillo óseo. En la mujer es más ancho y ligero y se ensancha durante el parto para permitir la salida del niño. La naturaleza ha encontrado distintas soluciones para que nuestros huesos se muevan en las articulaciones. En cualquier caso, para reducir el roce, las articulaciones están recubiertas de un tejido liso y se lubrican como los motores de los coches. Las articulaciones del hombro permiten al húmero rotar en torno al omóplato en todas las direcciones. La articulación del codo permite al radio y al cúbito girar 190 grados alrededor del húmero en su único sentido. La articulación de la rodilla permite a la tibia plegarse hacia el fémur como la pata plegable a una mesa. Los huesos de los dedos permanecen conectados por ligamentos que se disponen en forma de puente. En la mano y la muñeca forman tiras, al unirse a los huesos por los extremos. Al igual que las cuerdas, los ligamentos están compuestos de hilos más pequeños, largos y entrelazados, que contienen proteínas especiales, el colágeno y la elastina. Las vértebras son huesos que en la zona posterior funcionan como eje que soportan el cuerpo, mientras que en la anterior tienen forma de anillo óseo. Este anillo rodea y protege la médula espinal que se halla en su interior. En los salientes laterales de las vértebras se enganchan las costillas. Las vértebras están separadas entre sí por discos fibrocartilaginosos que amortiguan los roces durante los movimientos de la espina dorsal. A través de los huesos pasa mucha sangre, unos 18 litros por hora. Por ello, el tejido óseo puede extraer e introducir sustancias en la sangre. En un año, por ejemplo, el esqueleto de un niño cambia completamente su nivel de calcio. Los intercambios tienen lugar en la zona interna de los huesos, donde se localiza la médula. La médula de los huesos, como el esternón, la cadera, el fémur o el húmero, produce las células de la sangre, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El aparato muscular.
Los movimientos del cuerpo humano son posibles gracias a unos 600 músculos que al contraerse con la llegada de una señal nerviosa, mueven los huesos en sincronía con los demás. La conexión entre los huesos y músculos está garantizada por los haces fibrosos de anclaje, los tendones. Estos son fácilmente reconocibles por ser similares a unas cuerdas. La musculatura responsable de mover el cuerpo está sometida al control de la voluntad y por tanto se denomina voluntaria. En los órganos internos, una musculatura especial asegura el latido cardíaco o los movimientos de los alimentos en el tubo digestivo. Esta musculatura es involuntaria y la digiere una sección especial del sistema nervioso, el sistema nervioso autónomo. Todos los músculos funcionan del mismo modo. Un músculo se contrae por la llegada de una señal nerviosa. Si ésta cesa, el músculo se relaja, bajo el efecto de su antagonista que se encarga de realizar el movimiento opuesto. Mientras que la contracción es activa, porque está determinada por una señal precisa, la relajación es pasiva. Al igual que cualquier otro movimiento, el muscular consume energía. El músculo es una máquina que convierte energía química en energía mecánica. El carburante que utiliza es el ATP, una sustancia que las células producen a partir de grasas, azúcares y proteínas con la ayuda del oxígeno. Cuando son utilizados, los músculos consumen oxígeno y expulsan calor y dióxido de carbono. Por ello, cuando se ejecuta un esfuerzo, respiramos más rápido y nuestro cuerpo se calienta. Si el oxígeno es insuficiente, los músculos liberan ácido láctico. De la expulsión de esta sustancia depende el cansancio muscular que sentimos tras realizar un gran esfuerzo. Los músculos trabajan en general en parejas antagonistas. Cuando uno se contrae, el otro se relaja. Por ejemplo, al levantar un peso con el brazo se contrae el bíceps, lo que hace que el antebrazo se aproxime al hombro. Por el contrario, si lo bajamos se contrae el tríceps, su músculo opuesto. Detrás de cualquier expresión de la cara hay músculos que se mueven. Por ejemplo, cuando fruncimos el ceño contraemos los músculos orbiculares de los párpados y los frontales. Si sonreímos, estos se relajan y se contrae el orbicular de la boca. El corrugador de la ceja ha recibido el nombre de músculo del dolor. El temporal, uno de los músculos que nos permite masticar, porque alza la mandíbula y cierra la boca, es tan fuerte que atletas entrenados pueden permanecer suspendidos en el aire agarrándose a una cuerda con los dientes. La boca. La digestión de los alimentos comienza en la boca, a través de la cual pasa el aire que respiramos. La acción conjunta de dientes y saliva desmenuza los trozos de alimentos que con la ayuda de la lengua se ingieren a través de la faringe para llegar al esófago. Pero no todos los dientes cumplen la misma función. Los incisivos sirven para cortar el alimento, los caninos para desgarrarlo y los premolares y molares para triturarlo. A lo largo de nuestra vida tenemos dos denticiones, la del lecho temporal, compuesta por 20 dientes, y la definitiva formada por 32. La saliva, que sirve para mezclar los alimentos e iniciar la digestión química, se produce normalmente con la presencia del alimento en la boca. Sin embargo, el simple hecho de ver o pensar en la comida puede estimular su secreción. En 24 horas, las glándulas salivares producen una media de 1,5 litros de saliva. En el ser humano, la boca desempeña además una función singular, la articulación del lenguaje oral. Esta consiste en la transformación del aire expirado por los pulmones en el tracto comprendido desde la laringe a los labios y las fosas nasales. Los movimientos y las posiciones de los órganos incluidos en ese espacio condicionan el producto final, es decir, las vibraciones de las partículas de aire. Estos movimientos modifican continuamente la forma de la boca, transformándola a cada instante en un instrumento distinto para cada vocal o consonante. Las cuerdas vocales que vibran con el aire emitido por los pulmones pueden separarse hacia el centro o hacia un lado según la anchura del hueco por donde pasa el aire. Los sonidos serán agudos o graves. El aparato digestivo. El aparato digestivo está compuesto por los órganos que sirven para digerir los alimentos, es decir, para descomponerlos por medios químicos y para absorber los nutrientes. Está formado por un largo tubo a través del cual pasan los alimentos y por glándulas como las salivares, el hígado y el páncreas, que producen sustancias digestivas. El tubo digestivo está compuesto por varios segmentos que desempeñan distintas funciones.
El primero, el esófago, sirve para transportar la comida de la boca al estómago. La bolsa dilatable cuyas paredes segregan los jugos gástricos. El siguiente tramo es el duodeno, donde el páncreas y el hígado vierten sus jugos digestivos. El segmento más largo del tubo digestivo es el intestino. Se distingue en dos partes, el intestino delgado y el intestino grueso o colon. En el primero, de unos 6 metros de longitud, las sustancias digeridas son absorbidas por las diminutas vellosidades que recubren las paredes internas. En cambio, el colon, mucho más corto, sirve para acumular y concentrar el material residual no digerido. El bolo alimenticio se va mezclando y va recorriendo el resto del tubo digestivo, gracias a los llamados movimientos peristálticos, una serie de contracciones coordinadas de las paredes musculares del tubo digestivo. A esta actividad peristáltica se suman los movimientos de segmentación, simples contracciones en forma de onda que afectan a segmentos alejados, por lo que el contenido intestinal experimenta un movimiento de atrás hacia adelante. El viaje de la comida a través del tubo digestivo dura unas 72 horas. En la boca, los alimentos se trituran y se mezclan con la saliva, que comienza a digerir los azúcares. Después la comida llega hasta el esófago, desde donde emprende un largo viaje por el cuerpo, algo que apenas percibimos. El hígado es la central química del cuerpo, produce la bilis que favorece la digestión de las grasas. El estómago es una bolsa muscular donde los alimentos se mezclan con los jugos gástricos, compuesto de ácido clorhídrico y enzimas que digieren las proteínas. Al duodeno llega el jugo pancreático y la bilis. El páncreas segrega el jugo compuesto de enzimas que ayuda a digerir las proteínas y las grasas. El intestino delgado, gracias a los pliegues de su pared interna, posee una superficie de absorción de unos 300 metros cuadrados. En el colon se recupera el agua y el sodio que se vertieron en el tubo digestivo durante la digestión.